Noches, me presento, soy Jennifer Renda, estudiante de Psicología Clínica de la Universidad Politécnica Salesiana, y agradezco tu cooperación y tu participación en esta entrevista que tiene fines educativos. También agradezco tu consentimiento para la grabación de esta misma. Antes de comenzar, quiero comentarte que tienes la libertad de parar la entrevista cuando tú desees, que puedes decirme si te incomoda alguna pregunta y no quieres contestarla. Si necesitas tomarte un tiempo, me lo comunicas. Muy bien, para empezar, Ya. cuéntame cómo te encuentras ahora. Por el momento me siento bien, la verdad. Ok, ¿cuántos años tienes? Eh, Ahorita tengo veinte Ok. años. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué me gusta hacer? Mm, jugar, jugar videojuegos, la verdad. Escuchar música y a veces ver programas o series. ¿Qué tipo de videojuegos te gustan? ¿Qué género? Mayormente los que son relajados. Muy de vez en cuando los que son de acción, de pelea, sí. Los de pelea siempre son jugados con amigos. De ahí los relajados, yo solito. Ok. ¿Tienes hermanos? Sí, uno. Mm, ¿Qué carrera estudias? Estudio ingeniería automotriz. ¿En qué ciudad te encuentras ahora? Ahorita yo estoy en Guayaquil. Guayaquil. Ok, ¿no eres de ahí, de esa ciudad? O sea, es un poco raro porque como tal en mi cédula yo tengo entendido de que sabe que yo nací aquí en Guayaquil. Pero de Ok, ahí la mayor parte de mi vida viví en Piñas. Así que un poco raro. ok. Entonces, ¿no fue difícil para ti adaptarte a este clima? No, la verdad, o sea, sí hace calor y todo, pero sí me gusta estar aquí. Ok. Y cuéntame, me comentas que estás en la universidad y ¿cómo te llevas con tus compañeros? Con mis compañeros, bien, no es que me lleve mal con ninguno de ellos, sino que igual por ratos como que dejo de existir en la universidad. Cuéntame, ¿cómo es esto que dejas de existir? Es que, por ejemplo, ¿cómo te digo? Sería tipo los profesores. Yo les digo, o sea, un amigo siempre tiene ese chistecito de preguntarle si saben quién soy yo. O sea, dice, ¿quién es él? O sea, refiriéndose a mí. Y luego dicen, se quedan ahí pensando así bastante tiempo. Y dicen, ah, Cárdenas. Ok. Y cuéntame, entonces, ¿no tienes como que esta unión directa con tus profesores? ¿Cómo es el ambiente en tu carrera? Sinceramente es tranquilo. Sino que igual no es que soy muy de hablar, así, hablar con los profesores, estar ahí conversando, cualquier cosa. Es que no soy muy conocedor del tema, por ejemplo, en mi carrera. Por ejemplo, hay otros que incluso ¿qué será? Desde que están en la escuela ya tenían a sus padres que estaban viendo como tal el tema de lo que es automotriz, vehículos, motores, todo eso. Y ya pues yo no he visto mucho eso, así que no puedo, tipo, hacer conversas sobre el tema y ya pues ahí es donde Mm, me quedo un poquito sin hablar mucho. ok, pero ¿te está gustando tu carrera? Claro, ahorita sí. O sea, ya en quinto semestre sí. Ni para qué. Estamos viendo más abarcando el tema. Antes vuelta se veían mayormente cálculos y era un poquito cansado, desesperante incluso. Ok, sí. Cuéntame, dijiste que estás viviendo en el Guayas. ¿Con quién vives allá? Acá vivo con mi hermano. ¿Cómo O es tu sea, relación toda mi con él? familia bueno, como es mi relación con él. Bien, o sea, sí nos llevamos bien todo. Sí, termíname de contar lo que me estabas diciendo, perdón por interrumpir. Ah, ya, no, iba a decir de que como tal estoy aquí en la casa de una tía mía, Ujú. viviendo con mi hermano. Pero de ahí toda mi familia como tal
está aquí en Guayaquil. Por eso es que, tipo, acá a 2 cuadras tengo a mi tía, por ejemplo. Ok. Cuéntame, ¿tus papás te ayudaron en este cambio de ciudad, de pasar a vivir, bueno, que vivas con tu hermano, tienes tus cosas, ya no estás junto con tus padres? Mm, claro, o sea, ellos primero antes venían a cada rato, literal. Cada fin de semana ellos venían a ver cómo estábamos, cómo teníamos la casa, literalmente. Si limpiábamos, si barríamos todo. Y Mm, ahorita ya no mucho porque ya tenemos bastante tiempo aquí. ok. ¿Y ellos están casados, tus papás? Ahorita no, se divorciaron. ¿Hace cuánto pasó este divorcio? El divorcio, quizá casi un año, diría. O sea, tampoco tanto, pero ya es casi un año. Tipo unos 3 meses más y capaz cumple el año, algo así. Mm, ¿quieres hablar respecto a este tema? Sí, no hay problema. Ok. Cuéntame, por favor, ¿cómo fue este proceso de divorcio para ti y para tu hermano? Eh, para mí, como que sí me chocó, ni para qué. Pues luego ahí mi hermano lo noté normal, como que ya se lo veía venir, así que no sé, es muy raro describir eso. Pero igual a mí sí me impactó, por así decirlo. Mm, ¿de qué manera? Eh, más era, no sabía cómo reaccionar, porque fue literal, de un día para el otro, yo estaba tranquilito y de la nada como que me vinieron a visitar y dijeron, nos vamos a divorciar. Y yo tipo, ¿y cómo así? ¿Qué pasó? Así, literal, ni siquiera me dieron tiempo de despertarme porque estaba dormido y me despertaron para decirme eso. ¿Los dos te dijeron esa noticia? Eh, primero fue mi padre. Ok. Luego ya después de un poquito de temas así, pedeitas así que tuvieron por llamadas, así en piñas, ahí ya vino mi mamá y me contó también, un poquito. mm, O sea, igual sí me avisaron los dos, sino que primero fue mi padre. ok. No sé si tal vez quieras comentarme por qué se dio esta separación repentina. Eh, sí, a ver, fue principalmente, tengo entendido, porque mi padre como tal, a ver, tendría que ir retrocediendo un poquito, así que como tal yo me metí a la carrera, tal, y me dijeron de que saqué la licencia, y para la licencia pedían un examen de sangre. Ok. El tema es de que yo no tenía el carnet en ese momento. El carnet se me había perdido, no lo encontraba, bla, bla, y tenía que ser actualizado. Así que fuimos, me hizo un examen de sangre y de todos los años que tenía de haber tenido tal tipo de sangre, luego lo hicieron ahí, frente a nosotros todos, y salió otro tipo de sangre. Y por eso fue tipo, ¿qué pasó? ¿Me cambió tipo de sangre? ¿Cómo es eso? Y Extraño. por eso es que mi padre luego dijo, qué raro, ¿cómo es eso? Todo este tiempo tenía tal tipo de sangre y de repente ahora tiene otro tipo, que cambió, que mutó. Por eso era bastante raro. Y más fue por eso, como que una sospecha, hubo algo raro, tipo mi hermano o positivo, mi mamá lo mismo, mi papá lo mismo. Y es algo de negativo. ¿Qué Mm, pasó? Cambió mucho. Y más por eso. o sea, por lo que me das a entender, em, tú no eres hijo biológico de tu papá. Ajá, eso específicamente. O sea, mi papá como tal primero lo que vino, quiso hacerse un examen de sangre conmigo. Incluso ya, por eso también me sorprendió, ya tenía preparado el lugar, la fecha, la hora, todo. Y yo ni sabía, mi mamá tampoco ni sabía.
Solo mi papá había planificado todo eso y me dijo, tal. Y Ah, más por eso. Ahí fuimos, nos hicimos los exámenes de sangre, me sacaron sangre a mí y esa prueba que hacen con la saliva, creo que es, y a mí y a mi padre. Y bueno, pues ahí pasó un tiempo y ahí ya llegaron resultados y salió que no coincidía en ningún punto. O sea, no es siquiera allá coincide solo un como 50%. Sería medio normal. Pero no, salía 0%, así que no. en- Obligadamente no es como que no era mi padre, así biológicamente. mm. Y cuéntame, ¿cómo te sentiste cuando, pues, tuviste esta noticia? O sea, como tal, mi primera reacción cuando yo vi, porque esos resultados me los enviaron a mí al correo y también a mi padre. Y primero lo leí yo, o sea, porque ya estaba aquí sin hacer nada, me llegó una notificación como nunca del correo, la reviso y era eso, de que era 0%. Y yo dije, uy, ¿cómo que 0%? ¿Qué pasó? Y le comenté a mi hermano y dijo, chuta, ¿cómo así? Y Mm, luego de eso, como tal, me llamó mi padre. Ah, es que ya también él vio correo y ya pues ahí un poquito difícil cómo reaccionar porque me lo estaba contando por llamada y vuelta él estaba todavía en el trabajo, así que un poquito complicada la reacción ahí. Incluso yo te podría decir que no sabía cómo reaccionar, me quedé como en blanco, no reaccioné, tipo, no estaba ni triste, ni feliz, ni enojado, nada. Era como que punto así, como una línea fina así, sin saber qué hacer. mm. ¿Cuánto tiempo duró este sentimiento o fue momentáneo? Mm, o sea, yo al principio creía que fue momentáneo y luego caí en cuenta de que no. O sea, sí, ¿qué serían? O sea, por ejemplo, yo estaba en la universidad y estaba creo que en tercer semestre, creo que era. Eh, yo dije fue momentáneo y luego me di cuenta que no, porque en todas las materias fui así. Iba normal, toditas las materias me fui para abajo. Casi me quedan la mitad de materias, una sí me quedé, tuve que ir a recuperar todo. Ujú. Ok, Y pues eso, simplemente. ok. ¿Hay algo en este tema que te genere conflicto o alguna duda interna? Conflicto o una duda interna. ¿Qué podría ser? Bueno, más sería un conflicto de cómo reaccionar con mi mamá. Eso sería como que el mayor conflicto que tendría con eso. Cuéntame, cómo era la relación con tu papá? ¿Cómo es con tu mamá? O sea, eh, ¿cómo sería? ¿Antes de la noticia o después? ¿O ahorita? Eh, ahorita, o sea, como tú más recuerdas la relación con ellos, ¿cómo puedes describirla? La relación tanto de tu papá como con tu mamá. Ya, o sea, antes era normalito. O sea, ¿cómo decirlo normal? O sea, si nos llevábamos bien, estábamos en la casa. eh, a veces habían peleas por cualquier cosa, literal, como yo le decía, por cualquier bobera se peleaban. O mi mamá vuelta pasaba viendo partidos y mi papá películas así. Mm, Pues eso. De ahí, ahorita te están viviendo en casas distintas. Creo que, bueno, ya se divorciaron todo eso. Ahorita mi mamá, tengo entendido que sigue en la misma casa. Supongo que viendo sus novelas. O sea, de ahí ya casi no han venido acá, más por el horario que ellos tienen y el que yo tengo también. Y de ahí mi padre lo mismo. Él pasa viendo ahí sus series.
Y de ahí de vez en cuando el fin de semana viene para acá y vamos al cine, cualquier cosa. Ok, De ahí nada, nada más. ok. ¿Con quién crees que te llevas mejor? Mejor con mi papá ahorita. Antes diría con mi mamá, pero ahorita diría con mi papá. Eh, ¿Qué opinabas antes sobre tu mamá? ¿Ha cambiado tu forma de verla? Sí, se ha cambiado a comparación de antes. O sea, ahorita con mi mamá me llevo bien, sino que ahorita es como que a cada rato me quiere preguntar de todo un poco. O sea, hay un límite tipo de preguntas, bueno, estoy a distancia, no sabe mucho de mí, pero luego comienza como que quiere saber como que demasiado, demasiado de lo que esté haciendo o incluso de lo que está haciendo ahorita mi papá. Como no están viviendo en la misma casa, todo eso. Como que quiere saber qué está haciendo, cómo le está yendo, todo así. Es Mm, bastante raro, de hecho. ok. Este, me contabas que ellos frecuentemente peleaban. ¿Estas peleas cómo eran? Eh, Además eran como que discusiones, o sea, tipo, ¿cómo sería? De las más básicas. Mi mamá no, no cocinaba nada solo por estar viendo un partido, por ejemplo. Ok. Literal ese día mi papá decía, ¿has cocinado algo así? Tranquilito, así, normal. Le dice, no, es que estoy viendo el partido. Dice, ay, qué bestia. Yo pensé que habías cocinado algo. Bueno, no importa. Y mi papá en ese rato decía, ¿quieren comer algo en especial? Y ahí iba y compraba comida nomás para ese día ya. Y así era. Y solo eran Y ese peleas tipo de verbales. discusiones. Sí, o sea, nunca, literalmente en ninguna pelea hasta la fecha he visto que se topen siquiera. O sea, que se golpeen así, no, nada, nada. Solo es tipo alzar la voz, gritar, cualquier cosa. O por ejemplo, la pelea que más me da risa es de que cuando mi mamá estaba cocinando y no me acuerdo por qué se distrajo, no sé, quería secar una cuchara. Lo estaba secando así con fuerza y golpeó un vaso y lo reventó ahí mismo. Y mi papá, ¿qué te pasa? ¿Por qué rompes el vaso? ¿Qué pasó? Y mi mamá tipo, "Ay, perdón, es que no lo vi". Y yo me estaba muriendo de risa de fondo. Igual mi padre ahí nomás dijo, chuta, ya se rompió ese vaso igual. No importa. Sino que me dio risa cómo reaccionó mi papá todo enojado ahí. Solo porque rompió un vaso. Mm, Y bueno, pues ok. Cuéntame algo más. ¿Cómo describirías a tu papá en una palabra y a tu mamá en una palabra? en una palabra, chuta. A ver, a mi mamá le podría decir novelera. Porque siempre estaba ahí que quería ver novelas, quería ver partidos, todo. Como que quería estar al día de todo. Incluso veía en la mañana el programa, ¿cómo se llamaba? Entre Fashions, creo que era. Ni ella sabe por qué lo veía, pero lo veía. De ahí vuelta mi papá. Mm, no sé, creo que lo mismo. Porque vuelta mi papá era estar al día con todas las películas, series, películas de ciencia ficción, toda esa cosa. Ok, Así que se podría decir que los dos eran casi iguales. ok. Ahora cuéntame cómo te ves a ti mismo. ¿Cómo me veo a mí mismo? Pero ¿en qué sentido? A ti mismo, O ¿cómo te sea, describirías? ¿Qué dices de ¿cómo ti mismo? describiría? Hmm,
sabía qué decirte. Tímido, mayormente. O sea, sí, a veces socializo bastante, pero de ahí en general, no sé, como que, o sea, hay algo que caí en cuenta también recién, es de que como que me da miedo hablar con gente que no conozca y si no tengo a alguien que yo conozco a mi alrededor. Si me toca hablar así con alguien que no conozco y no tengo a nadie conocido a mi alrededor, como que me trabo, me corto así, no quiero ni hablar con alguien, algo así. Ok. ¿Ese pensamiento fue así para ti siempre o ha cambiado con el tiempo? O sea, yo diría que fue casi desde siempre, porque más recientemente es que yo me tocó de salir, por ejemplo, antes yo ni siquiera sabía tomar un bus, ahorita ya nomás cojo un bus para irme a la universidad, cualquier cosa. Pero de ahí fue ahí, no conocía a nadie y como que no podía hablar con nadie, literal. O sea, como que me sentía como que muy fuera, como que era un espectador ahí de algo que estaba pasando, cualquier cosa. Por eso es, no sé, medio raro. ¿Fue difícil para ti este proceso de adaptación a la universidad? O sea, me refiero a un aula, compañeros. Eh, yo diría que sí, porque por ejemplo, un compañero, según su descripción, él de mí en primer semestre, desde que entremos a la universidad, me decía NPC. Es un término de videojuegos refiriéndose a no playa del carácter, o sea, un personaje no jugable, que solo cuando tú le hablas, él te habla, nada más. Por eso me describía así. Si no me hablaba, yo no hablaba en ningún rato. Ok. Cuéntame, esta forma de pensar de ti mismo como alguien tímido, que bueno, pues le da un cierto terror hablar con gente que no conoce, ¿de dónde crees que viene esta forma de pensar? Tal vez está arraigado a algo que te dijeron o alguna vez te sentiste mal. Más sería desde la escuela. Sí, sí, sí me puse a pensar bastante sobre eso, porque fue tipo desde la escuela que, o sea, ya aquí en la universidad fue que caí en cuenta de que yo en la escuela, como tal, yo no hablaba con nadie, sino que la gente me hablaba a mí porque conocían a mis padres. Y mis padres usualmente siempre eran los que hablaban casi por mí, ya sea con profesores, compañeros, o sea, los padres de unos compañeros míos. Y por esa razón que hablaban ellos, era que luego me hablaban a mí, yo conversaba y bla, 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 así. Por eso cuando ya pasé a la universidad, no estaban mis padres y yo no hablaba. Y dije, chuta, ¿qué pasó? Nadie me habla tampoco. Y luego fue que ahí fue pensando por eso. Ya en recién el segundo semestre fue que la gente me comenzó a hablar, de hecho, porque ya habían trabajos grupales, un poquito más de cosas, actividad juntos y ya, pues. Más por eso, ahí recién yo comencé a hablar. Porque si no, yo creo que hasta la fecha yo creo que seguiría sin hablar con la gente. Mm, ok. Y cuéntame, eh, no, ¿cómo te sentías cuando estabas, como tú dices, como espectador de todo lo que pasaba? Tal vez reconoces alguna emoción, algún sentimiento. ¿Alguna emoción o sentimiento? Como que diría como que una cierta desesperación, por así decirlo. Porque yo tipo quería hablar con gente, pero luego dije, ¿y cómo comienzo a hablar? ¿Cómo les hablo? Los saludo, ¿qué procede de ahí? Yo escuchaba que siempre hablaban de vehículos, todo. O sea, literal, casi todos en la carrera sabían algo siquiera de vehículos y yo no sabía nada. Literal, entré sin saber nada de nada. Por poco ni siquiera sabía que era un motor.
O sea, teniendo siempre igual, no sabe. Pero de ahí sí, no sé, muy raro. ¿Qué- Como que quería hablar y no podía. ¿Por qué crees que no podía? O sea, me cuentas que es por lo que eh, aquí no estaban tus padres, pero me imagino que también fue un proceso el que las personas hayan intentado hablarte. En ese momento, cuando las personas intentaron hablarte, ¿sentiste alguna otra emoción diferente, algún otro sentimiento? Un sentimiento. ¿Cómo sería? Como que un sentimiento de vergüenza sería. En base a lo que me comentaste, dime por qué sentiste esta vergüenza. Mi Mi vergüenza. vergüenza, Mi vergüenza vergüenza con con hablar de hablar de las las personas. personas. Ujú. Más era Más era porque porque yo no yo me no me había había atrevido a atrevido a hablar hablar con con ellos ellos como como tal. tal. O sea, O sea, casi casi lo lo único que único que decía en la decía en la clase clase era era presente y presente y alguna alguna pregunta que me pregunta que me hiciera el hiciera el profe. profe. De De ahí ahí ni ni hablaba con hablaba la con gente la a mi gente a mi alrededor. alrededor. Porque no Porque no sabía de sabía qué de qué hablar hablar también. también. Por eso Por eso cuando me cuando me hablaban yo hablaban yo era era tipo, tipo, ay, ay, ¿cómo ¿cómo así? así? ¿Y ahora ¿Y qué ahora qué hablo? hablo? ¿Qué ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué respondo? respondo? Y Y como que como me que me generaba generaba ahí ahí como como una una inseguridad yo inseguridad yo mismo, mismo, diciendo, diciendo, ¿qué ¿qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? No digo? sé No qué sé qué decir, qué decir, qué respondo. respondo. Así, Así, me me ponía en ponía ese en ese plan. plan. Ok, creaste un debate mental y cuéntame, ¿cómo lograste irlo superando tú solo? Porque ahorita es que me cuentas que ya ha pasado un tiempo, ya es algo normal el poder hablar con las personas. O O sea, sea, no no diría diría del del todo todo que que ya ya puedo puedo hablar con hablar con cualquier cualquier persona, persona, pero sí. pero sí. Más Más fue fue porque, o porque, sea, o sea, como como tal, yo tal, ya yo ya estuve con estuve un con un psicólogo psicólogo Ok. por por tema tema de, del del divorcio y divorcio, todo todo eso. eso. Porque, o Porque, o sea, sea, mis mis padres padres incluso incluso también también sí sí quisieron hicieron como que como que intentar intentar arreglarlo, arreglarlo, lo que lo que pasó pasó con un con un psicólogo, psicólogo, una una cita cita psicológica de psicológica de pareja. pareja. Y ahí Y el ahí el psicólogo psicólogo fue que fue que que les les preguntó a preguntó a ellos de ellos de cómo me cómo me sentía sentía yo. yo. Y Y ellos ellos respondieron respondieron de que según yo, según lo yo, que lo yo que les yo les dije, dije, me me sentía sentía bien. bien. Y el Y el psicólogo fue psicólogo el fue el mismo que mismo que dijo, dijo, al al menos una menos una cita que cita lo que lo traigan, traigan, o o sea, a sea, a mí. mí. Y ya Y ya pues ahí pues ahí fue que fue que comencé la comencé la cita cita psicológica psicológica con el con el psicólogo. psicólogo. Y Y ahí ahí fue fue que que fuimos, fuimos, o sea, o sea, digo digo, fuimos fuimos porque él me porque él fue me fue ayudando ayudando como como tal tal lo que lo es que es para para hablar con hablar las con las personas. personas. Y Y como como tal tal, ahorita ahorita lo lo que que hago hago es es hablar hablar con con confianza. confianza. Obviamente sí Obviamente sí tengo tengo eso eso interno, interno, como como que que cierta cierta vergüenza, vergüenza, miedo de miedo de hablar con hablar las con las personas, personas, pero pero ahorita ahorita al al menos menos no no parece que parece que tengo tengo miedo, o miedo, o sea, sea, puedo puedo hablar hablar con con alguien, alguien, mantener mantener una una conversación conversación así, así, aunque no aunque no sea para el sea para el tema de lo tema que de lo que estén estén hablando, hablando, cualquier cualquier cosa, cosa, pero ya pero no es ya no es como como antes, antes, que que literal me literal me quedaba así quedaba así cortado, cortado, no no sabía sabía qué qué decir, decir, me me quedaba quedaba ahí, ahí, me me dejaban de dejaron de hablar hablar así. así, Y y ahorita ya ahorita ya puedo puedo seguir seguir hablando hablando así así, un un poquito, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. poquito. Luego ya Luego dejo ya de dejo de hablar y hablar y digo, digo, uff, uff, fue fue difícil. difícil. Ok. Cuéntame, ¿qué crees que pasa si confías demasiado en alguien? ¿Qué ¿Qué creo que creo que pasa si pasa si confío confío demasiado en demasiado en alguien? alguien? O O sea, sea, podría podría decir decir que que... mm, mm, como como que que generaría generaría un un apego apego emocional, emocional, según yo. según yo. Porque Porque sí me sí me pasó un pasó un tiempo, de tiempo, de hecho. hecho. Sí me Sí me pasó pasó eso. eso. De De que que confiaba confiaba tanto en tanto en alguien alguien que que luego luego generó un generó un apego apego emocional emocional y y literal no literal me no me podía podía despegar de despegar de esa esa persona. persona. ¿Esta persona también te ayudaba a hablar con las demás personas? Sí. Sí. No sé, No al sé, al menos menos eso fue en eso la fue en la escuela, por escuela, por ejemplo. ejemplo. ¿Quieres hablar Bueno, En en el el respecto? colegio. colegio. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quieres hablar respecto a este tema? Sí, Sí, no hay no hay problema. problema. Ok, cuéntame, ¿por qué crees que se creó esta dependencia?
hasta a esta persona específicamente? O O sea, sea, fue fue más más porque porque confiaba confiaba demasiado demasiado en en ella ella y y de de paso paso fue que fue la que la conocía conocía ya ya desde desde bastante bastante tiempo. tiempo. Conocí Conocí casi, casi, ¿qué ¿qué será? será? 19 19 años. años. Incluso Incluso ahorita les ahorita les digo, digo, o sea, o yo sea, yo ahorita ya ahorita ya no no mucho mucho porque porque ya ya trato trato de de quitarme ese quitarme ese apego que apego que tenía tenía con esa con esa persona, persona. ¿Por qué? porque Porque incluso incluso como como que que me me pegué pegué demasiado demasiado, y como que como que eso eso también me también me afectó afectó en cómo me cómo me relacionaba con relacionaba las con las demás demás personas. personas. ¿De qué manera? Será Será por por eso. eso. O O sea, sea, conversar conversar cualquier cualquier tema tema así, así, más más sobre sobre eso eso también, también. porque Porque podría podría decirse que decirse yo que yo era era introvertido y introvertido y ella ella extrovertida. extrovertida. Hablaba Hablaba con con cualquier cualquier persona persona y yo y yo vuelta vuelta como que como que estaba estaba ahí ahí en sus en sus sombras, sombras, escuchando, escuchando, que me que me pregunten pregunten algo algo y y yo yo recién recién hablaba. hablaba. ¿Sí? ¿Y por qué existe este desapego de esa persona? Y Eh, ¿cómo? A a ver, ver, no no entendí entiendo muy muy bien. bien. O sea, porque me cuentas que ahora ya dejaste de hablarte, ya no hablas tanto con esta persona, pero también me comentas que tú te sentías a la sombra, entonces tal vez quisiste separarte de ella por alguna razón. Sí, Sí, porque porque como como que que toda mi toda mi vida vida se se basaba en basaba en ella. ella. Como que Como si que no si no estaba ella estaba no ella no sabía qué sabía más qué más hacer. hacer. Algo Algo así. así. Mm. Por Por eso eso luego luego caí en caí en cuenta cuenta también también de de eso. eso. Incluso el Incluso el psicólogo me psicólogo me hizo hizo caer en caer en cuenta cuenta de de eso. eso. Me Me dijo, dijo, tenías un tenías un apego por apego por esa esa persona persona y y no te no te podías podías soltar. soltar, Incluso incluso ahorita ahorita sigues sin sigues sin soltarla a soltarla a pesar de pesar que de ya no que ya no estás estás con con ella. ella. Y Y pues pues eso. eso. ¿No llegaste a sentir ningún, por decirte, sentimiento romántico por ella? Sí, Sí, también también fue fue por por eso eso como como tal. tal. Incluso Incluso diría, diría, o o sea, sea, eso eso caer caer bastante bastante recientemente en recientemente en cuenta cuenta de de que que mis mis relaciones relaciones románticas románticas tipo, tipo, usualmente usualmente siempre le siempre dicen en dicen el en el colegio, colegio, conoces conoces bastantes bastantes personas, personas, todo todo eso. eso. Y yo Y yo solo por solo por estar estar tan tan apegada a apegada a ella, ella, no no tuve tuve esas esas relaciones relaciones románticas con románticas con otras otras personas, no personas, no conversaba conversaba mucho mucho con con otras otras personas. personas. Y Y como como que que diciendo, diciendo, con con ella me ella me basta. basta. Pero Pero luego luego también también yo yo fui, fui, por así por así decirlo, decirlo, como como que que tonto, tonto, a no a no darme darme cuenta de cuenta de que que ella ella no no sentía lo sentía lo mismo. mismo. Y ya Y ya pues pues ese ese apego apego se se quedó quedó así, así, terminó el terminó el colegio colegio, todo todo, y y recién recién ahí ahí fue que fue me que di me di cuenta, cuenta dije, de, chuta, chuta, ya ni ya ni modo modo ahorita. ahorita. Y Y Ok, pues pues eso, bueno, ¿tienes algún recuerdo de felicidad que quieras contarme? un un recuerdo recuerdo de de felicidad. felicidad. ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que ¿Cómo que podría ser? podría ser? Mm, Tal vez algún recuerdo de la niñez, algún recuerdo en el que te hayas sentido muy feliz, en el que te hayas sentido eufórico, realizado. Realizado Realizado eufórico. eufórico. Hmm, Hmm, Cuando cuando tenía mi tenía mi gatito. gatito. Ok. Hace Hace tiempo. tiempo. ¿Tuviste un gatito? Ajá. Ajá, Se se llamaba llamaba Arecito. Arecito. Era Era como que como que Ares, el Ares, el dios de dios la de la guerra, guerra, y y Arecito Arecito porque era porque era chiquito chiquito ahí. ahí. Ah, cuéntame, ¿él todavía está con vida? No, No, ya no. ya no, Lamentablemente. lamentablemente. ¿Qué sentiste ante la pérdida de tu gatito? Eh, Eh, o o sea, sea, como como tal, tal, podría podría describirlo describirlo literal literal como como cuando se cuando se te te cae el cae el mundo mundo encima. encima, Como que como que diciendo diciendo que que sigo sigo aquí y aquí y él él no, no, en en ese ese sentido sentido así. así. ¿Notaste cambios drásticos en tu vida luego de su fallecimiento?
Eh, luego de Luego de su su fallecimiento, fallecimiento, o o sea, sea, sí, sí, eso le eso le afectó a afectó a todos todos en mi en mi casa casa incluso. incluso. O sea, O mi sea, mi hermano hermano todavía todavía estaba estaba acá acá mismo mismo estudiando estudiando acá en acá en Guayaquil. Guayaquil. Yo Yo todavía todavía no no salía del salía del colegio, colegio, estaba estaba recién recién acabando acabando el el colegio colegio de de bachillerato. bachillerato. Ok. De De ahí ahí también mi también mi papá, papá, por por ejemplo, a él ejemplo, sí él le sí le afectó, afectó, él él sí sí se se quedó quedó llorando llorando un un día día entero, entero, imagina. imagina. No, o No, o sea, sea, él ni él ni siquiera siquiera lo lo pudo ir a pudo ir a enterrar, enterrar, nada. nada. A él sí le Así le afectó. afectó. Y a Y mí a mí también, de también, de hecho, hecho, o o sea, sea, porque porque ya ya tipo tipo eran eran los los finales finales de de los los parciales parciales y me y me afectó afectó tanto tanto que me que me terminé terminé quedando en quedando en una una materia materia porque porque literal literal no no podía podía estudiar, no estudiar, no hacía hacía ninguna ninguna tarea, no tarea, no hacía hacía nada. nada. Como que Como que pasaba en la estaba en la casa ahí casa ahí nomás, nomás, tratando de tratando de distraerme con distraerme con videojuegos videojuegos incluso. incluso. ¿Y tú, Y Marco? luego, Luego, o sea, o sea, luego luego sí, sí, poco a poco a poco poco ya ya se me se fue me fue pasando el pasando el problema, problema, fue fue pasando pasando ya. ya. De ahí De mi ahí mi hermano hermano vuelta, vuelta, ahí ahí sí yo sí yo no no sé sé muy muy bien bien cómo cómo reaccionó mi reaccionó mi hermano hermano porque él porque él estaba acá estaba en acá en Guayaquil. Guayaquil, Pero pero igual igual sí sí creo que creo que también le también le afectó, afectó, porque él porque él venía venía para para acá, acá, estaba estaba con con Arecito Arecito como como tal. tal, Y de y de ahí ahí incluso, incluso, ese es un ese es un bonito bonito recuerdo de recuerdo que de que cuando mi cuando mi hermano hermano se se iba, iba, mi mi gatito gatito siempre se siempre iba se iba donde donde su su cama cama y se y se quedaba quedaba ahí ahí dormidito, dormidito, en la en la cama de cama mi de hermano y mi mi hermano hermano estando en estando en Guayaquil. Guayaquil. Mm, Y Y luego a luego a veces veces ya ya decíamos, decíamos, chuta, chuta, pobrecito pobrecito está está aquí. aquí. Y Y lo lo cogíamos cogíamos y y alguien se alguien lo se lo llevaba a llevaba su a su cuarto. cuarto. Luego Luego se se comenzó a comenzó a dormir dormir conmigo. conmigo. Tenía que Tenía que hacerle hacerle así así como un como un circulito en circulito las en las piernas piernas y y él él se se hacía hacía bolita bolita aquí. aquí. Y ahí Y se ahí se dormía. dormía. mm. Cuéntame, este, por lo que me cuentas, tu gatito era muy especial y fue un muy buen apoyo para ti. Lamento mucho también la pérdida. ¿Y recibiste ayuda psicológica tanto para sobrellevar el fallecimiento y el divorcio de tus padres? O O sea, sea, la la ayuda ayuda psicológica psicológica fue fue recién recién en, en, en el en el divorcio de divorcio de mis mis padres. padres. De De ahí ya ahí ya cuando cuando tipo tipo ya ya habíamos habíamos progresado un progresado un poquito poquito de de cómo me cómo me sentía sentía como como tal tal con el con el divorcio de divorcio de mis mis padres, padres, todos todos esos esos temas, temas, ahí ahí fue que el fue que el psicólogo psicólogo comenzó comenzó a a tratar tratar más más de de mí, mí, o o sea, sea, no ya no ya no tanto tanto de, de, ya ya bueno, bueno, sí, se sí, se divorciaron divorciaron tus tus padres, padres, pero pero ahora ahora enfócate enfócate en en ti ti y y comenzamos a comenzamos a ver ver qué qué problemas problemas yo yo tenía tenía y ahí y ahí fue fue que que en en una una cita cita fue que fue que de la de la nada nada dije, dije, mencioné a mencioné mi a mi gato. gato. Y luego Y el luego el psicólogo psicólogo como que como que se se dio dio cuenta en cuenta en ese ese momento, momento, recién recién ahí, ahí, de que de que como yo como yo tenía un tenía un sentimiento sentimiento todavía todavía como que como hay que hay trabado de trabado de tristeza, tristeza, depresión depresión básicamente, básicamente, como que como los que los inicios de inicios de depresión depresión según él, según él, como que lo como que lo describía describía de de esa esa forma. forma. Más Mm, fue Más fue por lo por lo que que como como tal tal yo yo era era como que como me que me culpaba de culpaba que de mi que mi gatito se gatito haya se haya muerto, muerto, algo algo así. así. Tenía Tenía ese ese sentimiento sentimiento interno y interno yo y no yo no me me daba daba cuenta de cuenta que de que todavía lo todavía lo tenía. tenía. ok. ¿Cómo describió el psicólogo estos sentimientos de estos inicios de depresión que mencionas? O O sea, sea, era era más más como, como, bueno, bueno, no no diría diría tanto tanto depresión, ahí depresión, ahí creo que creo que exageré un exagero un poco, poco, sino sino fue fue como como que que una una tristeza tristeza acumulada, acumulada, tipo, tipo, él él se se culpa, culpa, o o sea, sea, es perspectiva del perspectiva del psicólogo, él psicólogo, se él se culpa de culpa la de la muerte de muerte su de su gatito gatito y y todavía no todavía lo no ha lo ha superado. superado. Y yo Y yo ahí, ahí, no no sé, sé, él él mismo me mismo me dijo de dijo de que que se dio se dio cuenta cuenta de de eso. eso. Y Y luego luego tratamos de tratamos ver de el ver el tema tema y y sí, sí, yo me yo me seguía seguía culpando por culpando la por la muerte de muerte mi de mi gatito. gatito. Estaba Estaba triste triste todavía todavía y yo y no yo me no me he daba dado cuenta. cuenta. De De ahí ahí tratamos de tratamos de irlo irlo viendo de viendo de otras otras maneras, maneras, otros otros puntos de puntos de vista, por vista, así por así decirlo, decirlo, y y todo todo eso. eso. ¿Cómo sentiste en este cambio de terapia, de pasar de hablar de todo
todo el proceso que tuvo tus papás a que ahora la terapia se centre en ti. Tal vez sentiste algún sentimiento diferente. O O sea, sea, mm, mm,
Sí, Y como como que que estaba estaba alegre alegre de que de que alguien alguien quisiera quisiera preocuparse preocuparse por por mí, mí, algo algo así. así. O sea, O ya sea, sé ya que sé le que le pagaba y pagaba y todo, todo, pero pero en ese en ese sentido, sentido, pero pero igual igual sí, sí, como que como que se se estaba estaba preocupando preocupando por por mí, mí, cómo cómo me me sentía sentía realmente realmente yo. yo. Y todo Todo eso. eso. Incluso Incluso hubo hubo una una cita en cita la en la que que esa esa pregunta pregunta nunca me nunca me voy a voy a olvidar, olvidar porque porque era era como que como que sentí sentí que que fue fue la la primera primera vez que vez me que me habían habían dicho dicho eso. eso. Como que Como que me me preguntó, preguntó, ¿tú ¿tú eres eres feliz? feliz? Así, Así, de de la la nada, nada, así, así, me la me la soltó la soltó la pregunta. pregunta. Y de Y la de la nada nada ahí ahí sí, sí, te te digo, digo, me me chocó chocó aquí, aquí, como como que que esa esa pregunta pregunta como que como fue que la fue la primera primera vez vez que que me la me la preguntaron preguntará ahí. Y y tac, tac, aquí, aquí, justito en justito el en el corazón, corazón, como que como que dije, dije, "Chuta, "Puta, soy soy feliz", me feliz, me puse a puse a cuestionarme cuestionarme literalmente mi literalmente mi vida vida entera. entera. Y En ese En ese cuéntame, momento, momento, no no sé, sé, te te diría que diría que incluso me incluso me puse puse hasta a hasta a llorar. llorar. ¿puedo tal vez saber cuál fue la respuesta o no se la diste? O O sea, sea, en en esa esa vez vez no se no la se la di, di, la la primera vez primera que vez me que me preguntó. preguntó. La La segunda, segunda, ya que ya que habíamos habíamos progresado un progresado un poquito, poquito, yo yo le le dije dije no. no. E E incluso incluso ese ese no no diría diría que que vino en vino en automático. automático. O O sea, sea, como que como yo que yo estaba estaba así, así, estábamos estábamos como, como, ni me ni me acuerdo acuerdo de de qué qué mismo mismo estábamos estábamos conversando. conversando. Y Y todo todo de de nuevo me nuevo me preguntó, preguntó, ¿tú eres ¿tú eres feliz? feliz? Y Y como que en como que en automático yo automático yo respondí respondí no. no. Ni Ni siquiera siquiera tuve que tuve que pensar pensar así. así. No, no No, no era era un un tal tal vez, vez, no, no, nada, nada, no, no, directamente. directamente. Ok. Esta pregunta, como dices, te impactó demasiado. Tal vez te creó algún debate mental por algunos días. Estuviste pensando. Sí, Sí, diría que diría que casi una hace una semana semana estuve estuve pensando pensando en en esa esa pregunta, pregunta. porque ¿Es no Que no sabía sabía cómo cómo responder. responder. O O sea, sea, como que como que estaba estaba ahí, ahí, me me comencé a comencé a cuestionar cuestionar toda mi toda mi vida, vida, literal. literal. ok? Y ¿Esto pues, interfirió en tu vida cotidiana? eh, Eh, no no mucho. mucho. O O sea, sea, sí, sí, yo sí diría diría que, que obvio, obvio estaba estaba pensando pensando en en tipo la tipo la respuesta de respuesta de esa esa pregunta y pregunta y decía, decía, chuta. chuta. Pero de Pero de ahí ahí seguía seguía normal. normal. Al Al menos por menos lo por que lo que estaba de estaba de vacaciones, vacaciones, seguía seguía jugando jugando cualquier cualquier cosa o cosa o algo. algo. Ok. Eh, cuéntame, ¿qué diagnóstico te asignó el psicólogo? Un Diagnóstico. diagnóstico. ¿En qué ¿En qué sentido sentido diagnóstico? diagnóstico? Creo que Que no. no. Cuando estuviste con estas terapias, ¿el psicólogo no te diagnosticó o no te dijo qué posiblemente podías tener? Eh, Eh, no, no. solo Solo más más eran eran citas citas psicológicas psicológicas para para ver ver cómo me cómo me sentía sentía como como tal tal yo yo mismo, o mismo, o sea, sea, mi mi yo. yo. Ok. Este proceso de terapia, ¿cómo lo viviste? ¿Para ti fue bueno? ¿Te resultó útil, liberador? Eh, Eh, diría que diría me que me resultó resultó útil, útil, la la verdad, verdad, porque sí porque me sí me ayudó. ayudó. O O sea, sea, diría, diría, si si dijera dijera una una lista de lista lo que de lo me que me ayudó, ayudó, diría diría conversar con conversar las con las personas, personas, mis mis sentimientos sentimientos que que había había tenido tenido guardados ya guardados ya bastante bastante tiempo tiempo y yo y no yo me no había me dado había dado cuenta cuenta cómo que me me afectaban. afectaban. Eh, Eh, cómo cómo reaccionar al reaccionar al menos, menos, o o sea, sea, para para tener tener una una reacción reacción acerca acerca de de lo de lo de mis mis padres, padres, porque te porque había te había comentado comentado de de que que literal no literal no había había sentido sentido nada nada en en ese ese rato rato y ya y pues ya pues ahorita ahorita sí, sí, sí se sí se podría podría decir que decir que tuve tuve enojo, enojo, tristeza, tristeza, duda, duda, cómo cómo reaccionar, reaccionar, todo todo eso. eso. Y ahí Y sí ahí sí como que ya como que ya encontré encontré cómo cómo reaccionar, reaccionar, así. así. Ok, ¿te sirvió De De bastante? ahí, ahí, sí, sí, me me sirvió sirvió bastante. bastante. Ok, muy bien. Ahora, por favor, por último, cuéntame cómo te sientes, cómo te sentiste durante esta entrevista. En En esa esa entrevista, entrevista, ¿cómo? ¿cómo? Todo Todo bien. bien. Ok. Agradezco tu cooperación y tu tiempo. Espero que esta entrevista te haya ayudado de algún modo y espero que pases una bonita noche. Muchísimas gracias.